Eh, bueno, esto es un poco como lo tengo estructurado. Quería hacer una dinámica de arranque que la voy a reducir muchísimo. Empezar hablando de qué es la sostenibilidad, que José comentó algo así por encima porque es un concepto que aplica, yo creo que no solo a la industria, sino a nivel global, que es muy importante para luego entender la parte en la que se va a centrar la sesión, o el objetivo principal, que son los combustibles y el hidrógeno. El por qué es importante que entenderlo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Quiero que mi intención es que la charla o la sesión sea lo más dinámica posible, así que me vais interrumpiendo cuando tenéis dudas. Si alguien se enrolla, ya le corto yo y seguimos, no pasa nada. Así que vamos para allá. Si podéis, si tenéis un smartphone o un teléfono o algo, podéis entrar ahí y me rellenáis 4 preguntas. Son muy sencillas, yo me voy presentando a la vez. Ahí veis la dirección, questionpro.com, tenéis que escribir, es un poco incómodo, pero bueno, si lo podéis hacer bien y si no, pues no pasa nada. Eso lo ponéis directamente en el navegador y sale. Ahí. Y si no, no pasa nada. Yo me llamo Javier Arnaldo, soy también de Airbus como José Manuel, soy el responsable de sostenibilidad y medio ambiente a nivel nacional, a las divisiones que ha mostrado antes José, tanto la parte comercial, la parte de defensa y espacio y la parte de helicópteros. Voy con la idea sí. No, escríbelo todo directo. Más sencillo, escribes así todo directo. Os quiero tratar bien porque yo tengo 2 niños con 12 y 6 y espero que cuando alguno los pilléis los tratéis igual de bien, ¿eh? Así que vamos para allá. Ya lo podéis. Vale. Era comprobar también el nivel de tecnogañanes que iba a haber en la sesión, ¿eh? O sea, tiene la doble función. Pero el QR es del sitio igual no llegáis, ¿eh? Pues para la próxima ya me lo sé. Mira. Pues si no, os enseño las preguntas y ya está, ¿eh? No es muy sencillo. A ver, me he traído unas cosas que iba a repartir en función de la práctica que íbamos a hacer ahora, porque íbamos a hacer puntitos y demás, pero ya veremos cómo lo hacemos de otra manera. Y os reparto luego aquí unas historietas. Os doy 10 segundos más para los tecnogañanes, que si no... Y lo enseño yo en la pantalla, que no pasa nada, de verdad. Era simplemente para tener una idea de lo que pensabais sobre unos conceptos. Venga, me lo salto. El que haya podido entrar, que de momento creo que es Nat. Bueno, y hay 3 personas que han contestado. Era por preguntaros qué concepto tenía cada uno en su cabeza cuando escuchéis la palabra aviación, que estáis pensando, porque ahora después de la explicación de José tendréis algo diferente a que si os hubiésemos preguntado nada más empezar qué es para vosotros la aviación o qué implica. Quería saber un poco también si esas 2 palabras que vienen por ahí, cero emisiones y SAF, las expectativas que teníais de la sesión de hoy. Después de la sesión anterior, creo que tengo claro que os interesan más conceptos generales, explicaciones globales y entender las cosas más allá de ir a conceptos muy técnicos. Entonces voy a intentar centrarme en conceptos generales que os sirvan para entender la evolución de la industria y hacia dónde pueden surgir necesidades de cara a profesiones futuras y formar a la gente de la mejor manera posible. Quería saber qué entendéis por sostenibilidad, que voy a preguntar al grupito de aquí de adelante, que habrá más.
Aquí, a la que tengo aquí. Para ti, ¿qué es la sostenibilidad? Lo primero que tengo en la cabeza. Respeto al planeta. A ti, sí, sí, sí. Es que los de atrás, como habláis menos. No malgastar recursos. Eficiencia y ecología. Y al fondo a la izquierda. Sí. ¿Qué han dicho? ¿Estabas atenta? Espero que vuestros alumnos y profesores hay que cambiarse. Hay margen de mejora, ¿eh? ¿Lo he aprendido en clase? ¿La respuesta es estándar? Venga, pues sigo con la presentación, no pasa nada. Entonces, el concepto de sostenibilidad. ¿Qué entiendo yo por sostenibilidad? A mí no me gusta inventar, y entonces he cogido el concepto de Naciones Unidas, que como podéis ver en la pantalla, está hablando... Bueno, te estoy puteando, ¿verdad? Pues me lo dicen y... el concepto de Naciones Unidas, que ya es del año 1987. Y os lo voy a leer. Satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Que viene a ser lo que creo entender de lo que habéis dicho, de que no nos carguemos lo que hay y que dejemos algo para los que vienen detrás de nosotros. Entonces, partiendo de que este es el concepto de sostenibilidad de Naciones Unidas, en las industrias, en el marketing, yo creo que la palabra sostenibilidad debe ser de las que más nos bombardean continuamente en nuestro día a día. Entonces, en Airbus, para no ser diferente, pues hemos adaptado un poco ese criterio de sostenibilidad y lo hemos ampliado. En este vídeo que os voy a enseñar, creo que se refleja bien qué es y continúo. Look up from what you're doing, just for a few seconds, and ask yourself, why do we do what we do? What do we believe in? Where are we going? You might say, we make things fly. But it's much more than that. We've always had a pioneering spirit, challenging the status quo, transforming the aerospace industry. Yet the pace of change is increasing, and we need to focus on what's next. It's an exciting future, full of all kinds of possibilities. But only if we focus and align our energy on the problems of today and tomorrow. So we have a common purpose, a bigger picture. A guiding North Star that we can all hold in our hearts, all of the time. Something we can relate to and contribute to with our talents to evolve together. We pioneer sustainable aerospace for a safe and united world. But what does that mean? We push boundaries to help build a better world for future generations. We help nations defend their strategic interests. We bring the world closer together. Help people unite and progress. This is in our DNA, and tomorrow we will reach new heights. So, take a few seconds and look up. At Airbus, we pioneer sustainable aerospace for a safe and united world. A mí personalmente este vídeo me gusta porque ilustra bastante bien
lo que es el propósito que la empresa ha definido hace 2 años. O sea, esto que estamos viendo ahora se distribuyó al mercado hace 2 años y yo, porque creo que ahora, viéndolo así a toro pasado, con las imágenes de los A400M, yendo a Afganistán a la recogida de tropas, la situación de Ucrania, hay que poner las cosas en contexto. Nosotros no conocíamos en la empresa que va a suceder lo que ha sucedido, desafortunadamente, pero sí nos hace estar orgullosos de la idea, en la línea en la que queremos desarrollarnos. Queremos unir personas, que básicamente es a lo que nos dedicamos en el sector de la aviación, como decía José, llevar carga de un sitio a otro. Pues generalmente en la parte comercial llevamos personas, intentamos unir ilusiones de unos sitios a otros y queremos hacerlo respetando el planeta. Nuestros compañeros de las divisiones de espacio, sobre todo, nos dan muchísima información para que podamos cuidar e intentar no cometer errores fatales hacia nuestro planeta. Somos humanos, cabezones, así que ya veremos cómo acabará la película. Sí, pero si pones el micro para que te escuchen desde atrás, mejor. No funciona. Bueno, pues pregunta. Venga. Me ha gustado mucho lo de la sostenibilidad. ¿Y qué proyectos de futuro tenéis para incluir paneles fotovoltaicos que sé que hay de fibra de carbono en el mismo aparato, ya sea ¿En el avión? ¿En la plataforma? Vale. Primero, la respuesta, no hay una línea de investigación única, igual que cuando hablemos luego de los combustibles sostenibles. La energía, si es solar, si es eólica, si es de alguna reacción química, hay muchas líneas de investigación y niveles de madurez diferentes. Lo que queremos en el corto o medio plazo, en el sector aeronáutico, es ser capaces de seguir con nuestros productos sin emisiones de gases de efecto invernadero. El origen de la energía que utilicemos, se están investigando varios caminos. Los más prometedores a día de hoy están ligados a la tecnología del hidrógeno, pero tiene limitaciones. Paneles solares van evolucionando. Si cogemos históricamente hace 20 años la eficiencia de un panel solar a lo que tiene hoy, no tiene nada que ver. Entonces la tecnología en todos los campos se va a seguir desarrollando y en función de esos avances todos los sectores vamos a intentar integrarlos en nuestros productos para ser más eficientes. No sé si te he contestado muy abierto o no, pero esa es la realidad. No hay una estrella. Podemos estar pensando ahora en general que la electrificación es la solución, pero habrá que ver. En general la electrificación va unida a baterías y eso tiene muchísimo peso, que en el sector aeroespacial es la muerte, porque eso te lleva, como decía José, a aumentar el consumo de tu propio avión y va en decremento de lo que quieres ir lejos. Entonces, no pinta que las baterías, aunque sí dentro del avión hay cosas que están electrificadas y se seguirán haciendo, que va a ir más por soluciones híbridas. Sostenibilidad, son 4 conceptos para nosotros en Airbus. Uno, el tema medioambiental, que es lo que a todos os ha venido primero a la cabeza. Cómo proteger el planeta, cuidarlo y asegurar que las futuras generaciones tienen algo con lo que puedan ser felices. El tema que es muy importante para nosotros y cada vez más por una demanda social, el respeto a los derechos humanos y a la diversidad. O sea, no vale hacer una cosa a cualquier precio. La sociedad está cambiando y las empresas con ello. Y están dando cuenta
que es muy importante el cómo hacer las cosas, no solo el resultado final, sino el cómo lo haces. Los fondos de inversión están obligando a las empresas a hacer inversiones sostenibles. No sé si os suena el concepto de taxonomía, que es, voy a intentar simplificarlo mucho, una especie de reglamento que se está autoimponiendo dentro de la Unión Europea para poder comparar de una manera sencilla inversiones que se consideran sostenibles unas con otras, porque al final, si no lo pones todo en unidades similares, hacer una comparación entre productos es muy difícil para gente que no está especializada. Pues la taxonomía es un palabra de esos que vais a empezar a oír muchísimo desde ya. El tema de la inclusión. Preguntabas antes del avión, si se montaba en muchos sitios, si llevamos piezas de unos sitios a otros, pues sí. Y es importante, muy importante, si queremos ser excelentes en la fabricación de algo, en el diseño de algo, que seamos capaces de incorporar la mayor diversidad, porque así somos capaces de encontrar soluciones que de otra manera no sería posible para nosotros. Yo decía antes en broma, no me gusta inventar. Si hay una cosa que funciona, yo prefiero mejorarla y no partir de cero. Si me pongo con alguien que sabe, yo le puedo aportar, él me puede aportar a mí, y combinando seguro que vamos a obtener una solución mucho mejor. Y aquí es lo que nos pasa con las personas. Cuando hablamos de inclusión no estamos hablando solo de temas de género o de religión, sino de todos los conceptos. Personas con mentalidades abiertas nos van a dar opciones de soluciones diferentes que a día de hoy no conocemos y podremos evolucionar mucho más rápido. Otro elemento muy importante es la ejemplaridad, la ética. Y las grandes empresas, como puede ser Airbus o cualquier otra multinacional, cuando toma decisiones impactan en las personas, tanto en las que trabajan en ella como en su entorno cercano. Entonces hay que ser consecuentes con esas decisiones que se están tomando y el impacto que tienen para las sociedades y las personas. Todos estos valores cada vez forman parte de una manera más importante de las variables de decisión de las empresas. Y por último, un concepto que en el sector aeroespacial llevamos muy dentro es la seguridad y la calidad en los productos que hacemos. Somos conscientes que el porcentaje muy alto de nuestros productos llevan personas de unos sitios a otros y nosotros vamos dentro de esos productos, con lo cual somos los primeros interesados en asegurarnos de que cada vez eso sea más seguro. Aquí podéis ver más o menos lo que os he explicado ahora con un poquito más de detalles en cada uno de ellos, pero bueno, voy a ir con un poquito de ritmo para no quedarnos atrás. En el tema de la descarbonización o de la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, como os decía antes, el sector aeroespacial está apostando por la descarbonización, por evitar o reducir en la medida posible las emisiones de efecto invernadero. El sector tiene un compromiso actualizado el año pasado para que a partir de 2050, de aquí a poco más de o casi 30 años, haya 0 emisiones netas en el sector de la aviación. Tenemos mucho trabajo por delante, pero no partimos de la nada. Y ahí los combustibles es uno de los elementos fundamentales. Como dato, el 98% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la aviación están directamente relacionadas o ligadas con los combustibles, el 98%. El otro 2% básicamente está ligado con la cadena de suministro y con la producción. O sea, lo que es hacer un avión, producirlo, solo es un 2% de contaminación a nivel de gases de efecto invernadero. Las economías circulares, que inicialmente yo creo que han entrado en las empresas ligadas a los temas medioambientales, pero cada vez más es evidente que económicamente son rentables a las empresas y eso va a hacer que se dinamice de una manera muy significativa. Me imagino que en el mundo de la educación los fondos de recuperación del Green Deal europeo pues también están disponibles, hay muchos fondos
todo el mundo quiere intentar capturar esos fondos para desarrollar proyectos y la economía circular está en el núcleo de todo eso. Hay una de las cláusulas obligatorias en los temas de desarrollos tecnológicos que se llama la cláusula DSNH, de no daño significativo al entorno, que todos los proyectos que quieran financiación de la Unión Europea tienen que asegurar que no dañan de manera significativa al medio ambiente. Y si lo dañan, es que no hay una alternativa tecnológica mejor que esa que se está proponiendo en ese proyecto. Economía circular empieza desde el diseño. Como usuarios tendemos a pensar economía circular el residuo, como esto que tiro a la basura va a otro sitio. Ese es de los últimos pasos de la economía circular. El primer paso es cuando yo diseño algo, tengo que pensar en el fin de vida de eso que estoy diseñando. Porque cuando estamos hablando, si es puro circular, no tiene ni inicio ni fin. Es un círculo, no hay un punto de arranque. En los productos sí. Y es el concepto de circularidad y luego también minimizar los recursos. Generalmente el ser humano extraemos los recursos de la naturaleza y con la economía circular lo que se está buscando es que esos recursos muchas veces los tenemos en amalgamas con otros productos. El material compuesto es un ejemplo, tiene muy buenas propiedades pero tiene algunos problemas. Uno de ellos es este tema de cómo lo reciclamos, y no es del sector aeroespacial. Todas las nuevas industrias de generación de energía, placas solares, aerogeneradores, todos los composites de nueva generación, o la primera generación de composites, a día de hoy tenemos un problema como sociedad porque no somos capaces de reutilizar esos productos de alguna manera y desafortunadamente muchas veces acaban enterrados. Hay gente que dice que los basureros son las minas del mañana o de cerquita, porque ahí hay materiales de todo tipo. Lo podéis ver en la electrónica en general, pues ahora casi se recicla todo. Lo van desmontando y alguien saca negocio de todo eso. Entonces las empresas se están dando cuenta que en general la economía circular te lleva a optimizar. Después del diseño lo que tienes que hacer es utilizar realmente lo que necesitas. No utilices más. Y eso es optimizar los productos. Lo puedes vender de las dos maneras, como ahorrar costes o evitar consumir algo que voy a extraer de la naturaleza que me lo puedo evitar. Los consumos energéticos que están muy ligados a la sostenibilidad. A día de hoy todo el mundo estamos pensando en electrificar cosas. Eso es una parte de la solución. La solución no es, en vez de quemar gas natural, que ahora tengo un problema y es muy caro, me paso a la energía eléctrica. No, mira cómo disminuyes la cantidad de energía, el recurso que necesitas para hacer lo que tú quieres hacer. De eso va todo el tema del consumo energético. No solo electrificar. Y un último punto, yo os voy a contar aquí más bien una anécdota. Todo esto lo tenemos que hacer respetando un poco los ecosistemas y la naturaleza. Si implementamos acciones que dañan a la naturaleza, se van a volver en nuestra contra y luego será más caro. Estamos viendo, yo creo que ahora ya las discusiones con el cambio climático y los eventos extremos que son más frecuentes que antes, pues es bastante evidente que tienen un coste muy elevado y ya la inmensa mayoría de los países y los gobiernos están intentando implementar medidas para minimizar. Eso no se va a solucionar de hoy para mañana. Aquí os quiero poner un ejemplo de cómo en nuestro sector, un compañero nuestro, que en un viaje personal a África contrajo la malaria y bueno, y como tenía medios económicos, pues allí se salvó. Fue a los médicos, pero el hombre vino con una carga y dice, yo me he salvado, pero mucha gente que vive en esos países no tiene esa oportunidad y fallecen anualmente por la malaria miles de personas. Y no fue hasta hace 2 años que pudo desarrollar una iniciativa que tenía. Esta persona trabaja en la parte de satélites de Airbus. Y entonces,
han desarrollado un sistema con inteligencia artificial, que es lo que otros compañeros, que él no sabía, por eso esa parte de diversidad es importante que unamos a las personas, fueron capaces de automatizar un sistema que, usando las fotografías de alta resolución de los satélites, eran capaces de predecir las condiciones climáticas que favorecían la proliferación del mosquito, que es el que transmite la enfermedad. Y entonces, ahora pueden avisar con antelación a las autoridades locales para que emprendan campañas focalizadas a erradicar la proliferación de esos mosquitos y así ahorrar pues que muchas personas enfermen. Entonces, es una aplicación curiosa que yo creo que nadie linkaría así directamente pues con una empresa como la nuestra. Y dos temas más para finalizar esta introducción de sostenibilidad. El alcance 1, 2 y 3, las famosas huellas de carbono, que yo creo que más o menos casi todo el mundo ha oído hablar de ellas. ¿Alguien conoce el concepto de Scope 1, Scope 2, Scope 3 de carbono? Pues por entrar más, no, ¿verdad? Venga, voy a intentar poner el ejemplo de vuestros institutos o colegios, que sería, en el 3 me vais a tener que ayudar, porque ese no lo tengo muy claro aguas abajo. El Scope 1 es lo que sale directamente, o el alcance 1, lo que sale directamente de las chimeneas de vuestras instalaciones. Un ejemplo muy sencillo, me imagino que en casi todos la calefacción sea o de gas natural o de gasoil, y eso emite gas, unos gases. Ese es el alcance 1. Una persona fumando, por reducirlo al absurdo, también emite partículas de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. ¿Qué es el alcance 2? El alcance 2 es la energía que se consume, que tiene que ser producida en algún sitio. En vuestro caso, pues la energía para la luz, para la cafetería, para los ordenadores, las horas, toda esa energía eléctrica que vosotros consumís, en algún sitio se está produciendo, y donde se está produciendo se está generando gases de efecto invernadero, y ese es el alcance 2. Y luego el alcance 3 es la cadena de suministro, aguas arriba y aguas abajo serían lo que hacen tus productos, cómo contamina. La cadena de suministro, entiendo que en los institutos o en los centros de formación profesional, todo aquello que lleva material a vuestras instalaciones, bien sea para la cafetería o para las clases, pues van en vehículos, contaminan cuando los están llevando, y cuando están produciendo el papel, el ordenador, el ratón o el bocadillo en sus instalaciones también contamina. Entonces eso es el alcance 3, aguas arriba. Aguas abajo es donde no veo yo un ejemplo muy claro en vuestro caso, pero en el nuestro de aviación es clarísimo. Nosotros, Airbus, fabricamos aviones, tenemos emisiones de alcance 1 en nuestras fábricas por los temas de climatización y demás. Tenemos alcance 2 porque consumimos energía del distribuidor de la red, y nuestro gran problema, cuando hablamos antes del 98%, es ¿qué se hace con nuestros productos? Airbus, cuando acaba un avión, lo vende a una compañía aérea, pongamos Iberia, Lufthansa, la que queráis, el que contamina en pura teoría es Lufthansa. Airbus ya lo echó para allá, pero eso no vale. Eso forma parte de nuestro alcance 3, cómo nuestro producto durante su ciclo de vida produce emisiones que generan gases de efecto invernadero, y ese es el alcance 3. Y hay otro ahí que aparece, creo que era este el puntero. Bueno, es difícil el concepto. Por eso decía que en vuestro caso no había muy claro, porque realmente vosotros a las personas no las creáis, las formáis. Sí, pero sí. ¿Funciona el micro ahora? Sí, oigo, para que los de atrás subirle la ESO. Si es una persona que se dedica a la automatización,
si, por ejemplo, algo puede caer por gravedad que no le añada una fuente de energía cuando esté diseñando un conjunto. Hombre, automático. Eso sí. Que mire por el medio ambiente, claro. Sería casi, en vuestro caso, si sois un centro de investigación, sería alcance 1, porque es vuestra propia actividad. Pero sí a los que vosotros formáis, que sería como vuestro producto, si ellos en su día a día, en su futuro profesional, tienen en cuenta, eso sí sería un alcance 3. En este caso es casi imposible de medir, o sea, a nivel de ser humano, pero en el resto de industrias, en la del automóvil es también clarísimo. Volkswagen, SEAT, el que queráis, produce un vehículo y en sus instalaciones, el 1 es lo que lo que consume la fábrica, el 2 la energía y el 3 lo que luego los usuarios de esos vehículos en nuestro día a día pues vamos contaminando, pero cuenta como emisiones 3 para ese sector, porque hay una nueva ley que salió este año de los residuos donde se le da una responsabilidad al productor. Tú cuando produces algo y lo pones en el mercado tienes que ser responsable hasta la fin de vida de ese producto. Mientras tanto es responsabilidad tuyo. Entonces es un cambio muy importante que se ha producido durante este año 2022 que antes no existía. Y eso va a hacer que evolucionen muchas cosas en la industria. ¿Y eso qué es? Porque, por ejemplo, en construcción tienen el código técnico de la edificación. Y eso ya se está... a los alumnos se les está formando en el código técnico. En el caso industrial, ¿qué normativa de referencia hay? ¿Esa sería, por ejemplo? ¿O es solo para el sector la huella industrial o la huella de carbono es genérica. A día de hoy es voluntaria. Hay una ley... Pero no hay unos límites por sectores ni nada. No. Porque en edificación sí que los existe. Sí que existe. En nuestro sector, y luego os lo voy a comentar... que no creo que os suene tampoco, el ETS y Corsia. Son unos sistemas internacionales que quieren acotar esto, pero de momento no hay consenso suficiente para su implementación. Corsia es a nivel mundial, ETS es a nivel de la Unión Europea. Esto a día de hoy lo que más está impulsando a las empresas son los grandes fondos de inversión. Los grandes fondos de inversión se fijan en estas cosas, en la transparencia de las empresas, y están decidiendo ya no invertir o no meter dinero en empresas que no cumplen unos determinados criterios. Creo que es BlackRock, el año pasado, aquí en España, vetó al 20% de los nombramientos en los comités ejecutivos de empresas por no cumplir una cuota mínima de género. Entonces ellos dicen que no invierten en empresas que no fomenten que haya más mujeres directivas. Entonces esas empresas, si quieren obtener financiación de BlackRock, que es el mayor fondo de inversión a nivel mundial, tienen que cumplir esos criterios. Y estos fondos de inversión cada vez son más exigentes. Con la huella de carbono va a pasar lo mismo. Y son las propias empresas las interesadas en saber cómo lo tienen, empezarse a medir, y luego la ley en España les va a obligar en breve, en función del tamaño de las empresas. Empezarán por las grandes, por más de 250 trabajadores y unos volúmenes de facturación. Va a ser obligatorio que tengan la huella de carbono certificada hasta alcance 3. Y cuando certificas en alcance 3, no te van a exigir el 100%, pero sí un 60 y tantos % de tu huella de carbono tiene que estar certificada. Y eso no va a ser sencillo y va a implicar cambios importantes. Lo último que os quería comentar aquí es la parte del transporte. Cuando los empleados, usuarios, vamos a los sitios a trabajar, que también contaminamos o emitimos emisiones, y eso está dentro del alcance 3. Lo puedes poner en el 1, aguas arriba o aguas abajo, pero es un impacto claro que tenemos que tener todos en la cabeza. Yo que a veces hago visitas a empresas, ¿vale? Hay empresas que tienen transporte para los empleados. Eso supone un ahorro. O sea, una reducción de la huella de carbono, porque son menos personas que se desplazan a su centro de trabajo en un vehículo propio. Hago así con la cabeza porque depende de cómo sea ese transporte. Claro, sin embargo,
Bueno, yo veo que empresas que antes tenían transporte de empresa lo han eliminado. Entonces, claro, ahora, yo por ejemplo que hago visitas, hay veces que no puedo ni aparcar lejos. Entonces, eso indirectamente y de forma no visible, lo que están haciendo es aumentando esa huella de carbono en esas empresas. Hasta ahora, y eso no se controla, no hay ningún tipo de control. No hay ninguna obligación legal de nada, pero ahí es donde va a ir cogiendo cada vez más peso el código ético, los propósitos de las propias empresas en por qué toman decisiones. La inmensa mayoría ha tomado la decisión de eliminar, reducir las rutas de transporte, subvenciones a los empleados por un tema de costes. Entonces, ahora cuando estos conceptos se ponen en valor para tomar decisiones, la cosa puede cambiar. Yo os puedo hablar de nuestro caso particular de Airbus. Somos una empresa que tiene unas rutas de transportes, probablemente la mayor de toda España. Creo que hay más de 80 rutas para llevar a nuestros trabajadores, pero en muchos casos tenemos autobuses de 60 personas y van 5. Eso nos lo estamos mirando. Queremos poner una movilidad del siglo XXI para nuestros, no solo trabajadores, nosotros ya hablamos de partes de interés, las visitas que recibamos, las empresas colaboradoras nuestras que trabajan in situ con nosotros. ¿Por qué pueden venir solo mis trabajadores y esta otra persona, que es porque sea otra empresa y no se llame Airbus, no puede usar el mismo medio de transporte? Hagamos lo posible para que lo hagan, para minimizar todo eso. Entonces, es un cambio de cultura importante. Esto tiene que tener un botón que no sabemos tocar, ¿eh? A la pila, bueno, entonces ya la energía. No, eso digo porque los de atrás se oyen justito. Estaba yo atrás, se oía justo. Por ejemplo, te puedo comentar el tema de Valencia. En Valencia, ¿qué pasa? Pues está haciendo, pues, digamos, el alcalde de Valencia, pues, Valencia, pues, sostenible, cerrando centros pero claro, yo creo que todo eso viene un poco educacionalmente. Ya, evidentemente, vas a ahorrar dinero cuando haces este tipo de transportes, pero si ya te vas interiorizando, pues, eso se puede llevar a cabo el término y lo puedes hacer, la gente quizás sería más cómoda. Hay países en los cuales, como puede ser Ámsterdam, que efectivamente, pues, su medio de transporte, llueva, truene, haga frío, haga calor, van con bicicleta. ¿Por qué no los demás no podemos hacer lo mismo? Eso es un cambio cultural, que afortunadamente las generaciones que vienen por detrás tienen otra forma de pensar. Las personas con más de 30 años piensan de una manera, con más de 40 de otro, 50, 60, tenemos nuestros clichés todos, y a mí me alegra ver a los compañeros que estamos recibiendo nuevos, recién salidos de los centros de formación. Para ellos eso es muy importante. Ayer en la cena hablábamos con los compañeros de los veganos, por qué sí y por qué no, que es otra tendencia. Hay que ser capaces de entender las necesidades de la población o de las personas y buscar una solución que sea válida y que no ponga en riesgo el futuro o ese concepto de sostenibilidad que estamos hablando. Yo creo que hace 2 años estar hablando de esto en un sitio sería ciencia ficción. Dice, a este se le ha ido la peonza. A ver, sí que es cierto de que si nos están diciendo que utilicemos transportes para todo el mundo públicos, que nos faciliten para hacer que ese transporte público no redunda en la economía de la familia o de cualquier persona. Completamente de acuerdo. Y ahí la digitalización, o sea, la tecnificación juega un papel fundamental, porque en lo que es la multimodalidad, es como podemos llamar a esto del transporte, lo que nos interesa a todos es flexibilidad y tiempo. Dinero también, pero flexibilidad y tiempo. Si puedo llegar a un sitio en un momento y dentro de unos periodos, y sobre todo si ese al trabajo, que es una rutina. Entonces ahí esto yo creo que cambiará, y muchas empresas esa mentalidad de me he quitado la ruta, no sé qué, se lo van a hacer mirar, y las soluciones de compartición, de sharing en general, tienen que ganar mucho peso en la sociedad actual, y los vehículos que utilicemos también, sin olvidarnos, y no me quiero enrollar más,
que caminar es súper sano. La movilidad activa es mejor que la de ir sentadito en no sé qué medio, pero para cruzar el charco es mejor ir en el avión, ¿eh? Y luego, la tendencia que se observa en la industria es implantar un proceso y luego mejorarlo. Pero no existe, o sea, bueno, sí que existirá, pero parece más inmediato el tener la línea en funcionamiento que tenerla optimizada. Porque, a ver, ahí hay un trabajo de organización muy importante de tiempos y de estudio de energía. Sí, a nivel productivo, yo creo que casi todas las empresas, la inmensa mayoría, se ha dado cuenta que la no eficiencia cuesta dinero. Claro. Que la puedes llevar, por eso os decía antes, a la dualidad de sostenibilidad o economía. Sí. Realmente no son dos cosas separadas, es que están muy complementadas. Claro, es que hoy en día se lleva mucho el hacer los trabajos en equipo, multidisciplinares, pero se ha olvidado la especialización. Entonces, los estudios que antes se hacían solamente por una persona especialista, a lo mejor en una organización, en optimizar los procesos, si vamos en este camino, pues se están perdiendo, porque prima más el ponerlo todo en común, que bajo mi punto de vista. Yo ahí, la diversidad está bien, pero la diversidad no es la solución. O sea, tiene que haber una base de conocimiento. Las personas Claro. que pongas a colaborar tienen que saber de qué están haciendo. Si pone... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La comunidad de vecinos es la cosa más democrática que te puedas imaginar y es la cosa más inútil. Para tomar decisiones eficaces, pues a eso no podemos llegar. Claro, es que si yo veo que un trabajo lo puede hacer igual un mecánico, un eléctrico o un químico, pongamos, eso no es posible. Si queremos hacer un trabajo perfecto, lo tendrá que hacer un especialista. Algo has definido mal. Claro. Si te da igual. Exactamente. Y veo que se tiende a eso. A nivel global, se tiende a la puesta en común en equipos y luego a ir mejorando poco a poco. Y a veces hace falta una inversión fuerte al principio para trabajar bien desde inicial, no esperarnos a un futuro. Sí. Porque ese futuro al final luego cuesta mucho cambiar cuando ya está la línea en funcionamiento. Sí, eso es un poco, volviendo al ejemplo que os puso antes José Manuel, de apilar a mano, no es lo mismo que necesite sacar 100 al mes que 1 al mes, o sea, no voy a automatizar de manera gratuita. Hay expertos energéticos y también hay expertos en organización. Sí. La formación yo creo que no es discutible, si no la tienes, estás perdido. Y el otro concepto que os quería hablar, y yo no sé, casi muy rápido, el greenwashing, que es un poco una práctica que llevan algunas compañías para promover una percepción engañosa de la protección medioambiental. Eso tengo aquí, no sé si lo dejé abierto, a ver si era esto. Sí, aquí tenéis 3 ejemplos. Y algunos de ellos sí entrarían dentro de lo que es el concepto de greenwashing o no. Ahí veis la M de McDonald's pintada en verde, unos pañales de una marca que normalmente el empaquetado no es verde, y unas maquinillas desechables empaquetadas en verde con la palabra eco, los pañales diciendo que son más puros y naturales, y el tema de McDonald's. Como no hay tiempo, os doy la solución directamente a la pregunta de todo esto. La de McDonald's no pasa nada porque es una imposición local de una ley de allí que está en una zona que todo tiene que ser verde. Entonces algo que inicialmente puedes pensar que está hecho con mala leche. Otra cosa es que ahora es una atracción turística porque es el único sitio de McDonald's que en vez de ser rojo es verde. Eso es otra película. Y los otros productos los han retirado porque los consumidores se quejaron de que eso no tenía ningún sentido, esos pañales no aportaban nada, generaban los mismos residuos, no tenían ningún beneficio para la naturaleza, y el caso de Vic, eso ya es el colmo de un producto de usar y tirar, intentar venderlo como algo ecológico. Venga. Y voy a ir centrando el tiro a donde íbamos a hablar de combustibles, que si no, vamos mal.
me lo voy a saltar todo esto, porque no me da tiempo, así que... A los aviones. Como visteis antes, el mercado, el sector es completamente globalizado. Aquí he cogido el ejemplo del 320, que es el que se os ha comentado anteriormente, que era como el Golf, el avión que más se vende. En la gráfica de arriba a la derecha, yo creo que el puntero, aquí podéis ver que hay un producto en concreto que tiene un nivel de entregas muy superior a los demás. Ese es el avión más usual que se utiliza para el corto o medio recorrido en los vuelos europeos y en los vuelos nacionales. En esta gráfica de aquí, que veis colores, es un poco el reparto tradicional que hay en la fabricación de los aviones. Tradicionalmente, a nivel de Airbus es el referente europeo, Boeing es el referente de Estados Unidos, y luego también está China y Rusia, que siguen por detrás, pero básicamente hay un duopolio a día de hoy en los mercados. A nivel europeo, Francia tiene el core, el know-how de todo lo que es la cabina y la primera sección de fuselaje. Lo hacen ellos. Las alas, como os comentó antes José Manuel, están en Broughton, Gales. El fuselaje central está en Alemania, ahí es donde se integra. España está especializado en la parte posterior del avión. Antes nosotros, José Manuel lo llamó estabilizador vertical, como usamos términos que horizontal, perdón, que la inmensa mayoría de la gente no entiende. Las alas de atrás del avión. Eso es donde España y lo que nosotros llamamos el empenaje, la parte final del avión, cuando acaba la zona presurizada y empieza o sigue el avión, ahí es donde España cada vez está cogiendo más peso en nivel tecnológico, integración de sistemas y demás. Entonces esto es simplemente para que veáis un poco cómo los montajes de los aviones, las piezas te vienen desde cualquier parte del mundo, los medios de transporte que se utilizan, aéreo, terrestre y marítimo. El Beluga, ¿sabéis lo que es? El avión Beluga, que lo comentó antes José, es un avión de transporte aéreo, es este que estáis viendo ahí. El de la derecha es la nueva versión, el XL, que parece esto un ojo de una ballena. Se llama Beluga por la ballena. Entonces es un avión para transporte interno de piezas de grandes dimensiones entre países. Esta tiene una puerta que la veis aquí abierta y por unos raíles se carga. Entonces es un avión, Airbus tiene una flota de 7 operativos en estos momentos. Y eso, las personas que vivan cerca de la zona centro, en Getafe o cerca de Tablada, en Sevilla, pueden ver con cierta frecuencia a este avión volar. Venga, volvemos por aquí. Y lo que veis abajo es un poco un pupurri entre los países, los continentes. Aquí este modelo de avión tiene una FAL en Estados Unidos, tiene FAL, línea de montaje final, Final Assembly Line, donde se integran todas las piezas, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en China. Ahí es donde lo estáis viendo. Y aquí simplemente, ya casi anecdótico, en esta gráfica, esto es el nivel de entregas de aviones en los últimos años, desde el 2000 hasta el 2020, los últimos 20 años. Esta caída que veis aquí es la del COVID, a nivel de entregas. Las entregas de los productos aeronáuticos cayeron por encima del 40% a causa del COVID, que todavía lo tenemos con nosotros. Nuestro objetivo, ser pioneros de un mundo sostenible y seguro, lo queremos hacer liderando en Airbus una industria aeroespacial limpia. Somos conscientes que probablemente el cambio climático es el mayor desafío que tiene nuestra generación, y esto va a costar enderezar la cosa, pero tenemos que hacerlo sí o sí, y estamos comprometidos para ello. Queremos poner en el mercado, Airbus quiere poner en el mercado
para 2035 el primer avión comercial de 0 emisiones. Para eso nos quedan menos de 13 años. Como os decía José Manuel, necesitamos 9 años desde que decidimos lanzar algo hasta que lo hacemos. Luego, no sé si voy a ir introduciendo cosas posteriores porque si no, no me da tiempo. El desarrollo de ese avión, queremos congelar su diseño en los próximos 2 o 3 años. Hay 3 modelos que habéis visto en los vídeos y luego me pararé y lo veréis un poco más en detalle, potenciales para ser desarrollados. Y luego tenemos que industrializar todos los procesos y ponernos y fabricar. Entonces el reto del 2035, que parece que falta un poquito, a nivel industrial es muy grande. Venga. Aquí simplemente a nivel conceptual, para que veáis a nivel de la Unión Europea, aquí los datos y las gráficas los pongo solo como referencia, porque depende de la fuente que busques, te varían, no el orden, pero sí los datos exactos. Entonces, simplemente como concepto, a nivel de transporte o a nivel general, el sector aéreo contamina entre un 2 y un 3% de las emisiones de gases es del sector aéreo. Si lo ponemos, el sector de transporte en su conjunto es un 14%, y ahí veis el reparto de la tarta, en los transportes. Lo que más contamina, con mucha diferencia, es el transporte terrestre individualizado, mayor o menor medida, pero de los coches y de los camiones. Por eso, ese afán de electrificar estos medios de movilidad y con ellos el resto del transporte, pero algunos, la electrificación, como os enseñaré luego, no es una solución a día de hoy viable para otros. Y luego hay, bueno, a nivel de curiosidad, podéis ver lo que emiten unos medios de transporte como otro, incluso una bicicleta eléctrica que viene aquí, y bueno, ahí los tenéis. Y esto es más de lo mismo, que no voy a parar. Esto es importante, que va ligado con una de las preguntas que me hacías antes. La obligatoriedad de hacer o no hacer las cosas. La legislación en todos estos temas medioambientales, sobre todo, pero ya de sostenibilidad ampliada, está evolucionando muy rápido en los últimos años y se van a transponer muchas directivas europeas que nos van a afectar de manera estructural a las empresas y a las personas en la manera de hacer las cosas. Ahí solo pongo unas organizaciones de referencia, que como puede ser la ONU, el Parlamento Europeo, el Gobierno de España. En la parte derecha ya son del sector aeroespacial, que me imagino que si os suena alguna a todos vosotros es esta de aquí, de IATA, cuando cogemos los billetes de avión, que a veces aparece, que es la Asociación de Líneas Aéreas. Realmente la empresa del sector más potente es esta, porque integra todo el sector. IATA es solo aerolíneas, ATAG es fabricantes, aeropuertos, controladores, está todo ahí metido. Y esta del medio, OACI ICAO, es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una parte, un apéndice de la ONU, que trata en exclusiva del sector aéreo. Bueno, en definitivas cuentas, desde el Acuerdo de París, que parece que ha sido un punto de inflexión en todos estos conceptos, el nivel de reglamentaciones en desarrollo es inmenso. En España tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Esto es a largo plazo, no me acuerdo el nombre. Es un estudio del gobierno de cómo va a ser toda la movilidad y la evolución hacia la sostenibilidad, incluye la digitalización y demás. Y aquí aparecen dos de los conceptos que os comenté antes así un poquito de pasada, CORSIA y ETS, que son los que están definidas a regular, a topear los niveles de emisiones del sector de la aviación. CORSIA es un acuerdo mundial, ETS es un acuerdo europeo. ETS es mucho más restrictivo que CORSIA a día de hoy. ETS básicamente lo que hace es, dice, a nivel de Europa se puede contaminar una cantidad y cada año voy bajando lo que se puede. Y como estáis empezando, os permito contaminar de manera gratuita una parte.
y esa gratuidad la voy a ir quitando, y si tú sigues contaminando vas a empezar a pagar. Esto afecta a las empresas que más emisiones producen, que podéis estar pensando en cementeras y eléctricas y demás, que son las, pero hay otras empresas detrás que se verán afectadas. Corsia es una iniciativa del sector aéreo similar, pero lo que hace es compensar. Vale, yo contamino, pero compenso. O sea, planto árboles en algún sitio, compro energía verde, intento compensar. Son conceptos muy diferentes, pero la ventaja que tiene Corsia respecto a ATS es que esto es a nivel mundial. O sea, el cambio climático es un problema muy gordo. Europa solo es una parte del pastel, y si los demás no vienen con nosotros, no lo vamos a resolver. Pero por algún lado hay que empezar. Entonces aquí hay muchísimo debate, y yo no quiero entrar en ello, pero simplemente que os suene los titulares. El Fit for 55, el Green Deal europeo, la legislación europea, ¿qué implica? Esto que estáis viendo aquí es un incremento de costes para poder cumplir los criterios asociados a los temas medioambientales. Hay varios contribuidores que en la parte superior está ETS Corsia, que son las emisiones, pagar por contaminar, por decirlo así. Se está discutiendo también una tasa, un impuesto directamente a los combustibles de aviación, que a la aviación a día de hoy está exenta de pagar impuestos, pues un acuerdo internacional histórico, y no pagan impuestos igual que los vehículos de combustión. Y aquí ya empezamos en los temas de los nuevos combustibles. Cuando estamos hablando del SAF, fundamentalmente, que son combustibles que en su ciclo de vida tienen menor emisiones de dióxido de carbono, hay un mandato europeo que va a salir donde ya se obliga a 2025 a un porcentaje de lo que consuman los aviones tiene que ser de este tipo de combustible. Entonces aquí esta gráfica lo que viene a decir es el coste en miles de millones de euros que va a suponer a la industria cumplir con la reglamentación. Y esto no lo discute nadie. O sea, esto es así, hay que hacerlo. Y la mayor carga impositiva viene por la utilización de esos combustibles, que el problema que tienen hoy, y os lo voy a enseñar, es la escalabilidad. Se producen poco y son muy caros. A una compañía aérea aproximadamente un tercio, un 20 y muchos % de sus costes es el combustible. Si le subes el combustible, los usuarios que volamos pagamos más. ¿Cuál es el camino de la aviación para cumplir ese reto de que en 2050 nuestras emisiones netas sean cero? Y luego os explicaré lo que quiere decir neto, porque todos los apellidos que llevan estas cosas van con regalo. Aquí podéis ver la evolución de los últimos 30 años. En los últimos 30 años se ha conseguido reducir desde la década de los 90 a día de hoy al 50% las emisiones por kilómetro y pasajero, que es una cantidad nada desdeñable, y estamos ahora mismo en la mitad. Nos queda otro 50% por conseguir. ¿Cómo se quiere hacer eso? Pues con 3 palancas fundamentales. Primera, la mejora mejorar la gestión del tráfico aéreo. No sé si lo sabéis, pero cuando vamos en un vuelo y el capitán o el comandante dice vamos a ir a Barcelona, vamos a pasar por Burgos, por Zaragoza, y dice, ¿por qué hacemos eso? No volamos directos. En Europa no se vuela directo de punta a punta, haces una poligonal que al final te lleva a más tiempo y más combustible a quemar. En Estados Unidos, por ejemplo, eso está liberalizado y no pasa. Si ya nos pasa en España, ya no os digo nada a nivel europeo, volvemos a hacer lo mismo. Entonces hay un proyecto para unificar el cielo europeo para que esas operaciones sean más eficaces. Disminuir el tiempo que un avión está volando de cara a aterrizar, que como pasajeros un coñazo, tenemos que dar vuelta porque hay colapso. Pues que utilizando el Internet de las cosas, la conectividad, solo puedas despegar y arrancar cuando puedes despegar, no que arranques motores, te quedes en la pista 20 minutos porque hay una cola, luego vuelas, luego te quedas dando vueltas. Todo eso es consumo que se puede ahorrar. También hay soluciones basadas en naturaleza,
como puede ser que los aviones vuelen en formación. No sé si os recordáis el vídeo que os puse al principio, que se ve como un ganso volar y el flujo del aire. Pues se han hecho pruebas ya de que los aviones en vuelos largos vayan en una determinada configuración, porque el que va detrás se beneficia de la estela del que va delante y le lleva a consumir menos. Entonces, hay un montón de iniciativas que se están desarrollando pensando en reducir al máximo posible todos esos consumos y que el avión esté volando lo indispensable. Las líneas aéreas también están trabajando en optimizar el combustible. Habrá una normativa que va a prohibir que los aviones lleven más combustible de la cuenta. A día de hoy, pues como el usuario con las gasolineras espera que me voy a no sé dónde y voy a cargar más porque aquí me es más barato que en el otro sitio, pues en los aviones pasa lo mismo. Entonces, si en un aeropuerto me es más barato el combustible que en el otro, pues recargo aquí, llevo sobrepeso y contamino más. Pues eso también se va a prohibir. Y uno muy importante, las evoluciones tecnológicas. Aquí quiero diferenciar entre las mejoras incrementales y las disruptivas. Las incrementales, como decíamos antes, son pequeñas mejoras sobre lo que ya hay, y las disruptivas es poner algo completamente diferente en el mercado, que es mucho más difícil de desarrollar. En nuestro caso, la disruptiva va a ser el avión de hidrógeno, que luego os voy a contar cuáles son las principales dificultades y por qué es a un concepto tan rompedor. Bueno, si os fijáis aquí, esto parece de película ya. El diseño de ese avión es completamente diferente a lo que tenemos a día de hoy en la cabeza. Esta me la salto. ¿Qué es el SAF? Ahí tenéis una definición técnica muy bonita, pero básicamente eso es un combustible sostenible de aviación. Es el acrónimo en inglés. Hay unos requerimientos, tanto estadounidenses, canadienses y británicos, en los que está la especificación exacta que tiene que tener un combustible para ser considerado Jet A o Jet A1, que es el combustible normal de los aviones comerciales. Hay otros tipos de combustibles, pero este es el 90 y pico %, y la única diferencia entre el A y el A1 tiene un rango de temperaturas más amplio, que puede tiene ventajas en temperaturas más bajas de funcionamiento. Lo siguiente importante, para ser sostenible, tiene que tener un ahorro mínimo del 60% en comparación al queroseno habitual. Y tiene que respetar los principios de sostenibilidad. No me sirve que lo hagas a base de utilizar biomasa que a día de hoy se utiliza para alimentación humana. No está permitido etiquetar un combustible como sostenible si está en competencia con la cadena de alimentación, cereales o lo que sea. Aceite de palma no está considerado sostenible, y tiene que haber un ente independiente que lo certifique. O sea, no vale decir esto es sostenible y ya está. ¿Qué gran ventaja tiene el SAF respecto al hidrógeno, que lo vamos a ver después? El SAF es una molécula muy similar a lo que es el queroseno a día de hoy, con lo cual todo lo que son las infraestructuras, toda la cadena de suministro se puede utilizar. No tienes que cambiar las cisternas, los motores. Aviación, a día de hoy, no sé si está puesto aquí, los aviones comerciales, tanto de Airbus como de Boeing, están certificados para cargar hasta un 50% con SAF, con este tipo de combustible. Y el objetivo es, antes de final de esta década, que el 100% del combustible que lleven los aviones pueda ser de este tipo. Esto, a ver cómo lo explico sin que os dé un jamacuco. La manera de producir el SAF. ¿Cómo se produce? El combustible fósil pues se extrae del crudo, se refina y lo sacamos. El SAF se fabrica de dos maneras. Hay una que es sintética, que intentaré explicarlo a continuación, que es cómo fabricarlo,
todo nuevo, y otro a partir de biomasa. Esa biomasa puede ser de varios tipos, de aceites reciclados, de restos de poda forestal, de cultivos con azúcares, y ahí veis el proceso químico necesario, y estos procesos están todos certificados, que te van a llevar a producir ese SAF. Esto es lo que os estaba enseñando ahí, y hay una manera que es la más interesante, que es lo que se llama el Power to Liquid, donde la materia prima es diferente, y ahí vamos a ir aterrizando. En función de qué proceso de fabricación has seguido para fabricar ese combustible, puedes utilizar un porcentaje de mezcla. No cualquiera se puede mezclar aleatoriamente, digamos. El máximo, como os decía, a día de hoy que está certificado es un 50%. Eso es directamente coger, echarlo en el depósito de los aviones, y no hay absolutamente nada que hacer. ¿Por qué es esto? Porque realmente la molécula de SAF y de queroseno no es exactamente igual. O sea, no se comporta exactamente igual. Y aquí tenéis una comparativa de precios. Aquí es donde se movía, vamos a decir, el queroseno o la gasolina hasta ahora, en estos órdenes de magnitud, y en función de qué proceso utilices para producir el SAF, tienes un coste diferente. Las grafiquitas estas que no las estáis viendo, la primera línea es 2020, 2030, 2040 y 2050. ¿Cómo se espera que evolucionen los costes de esos productos? Pero vamos, muy simplificado, a día de hoy el SAF cuesta 4 veces más que el queroseno habitual. Y sí, el avión ya está, porque es usarlo. La ventaja de esto del SAF es usar lo que ya hay, y consigo, me parece que estaba en la anterior, reducir hasta un 85% de las emisiones del avión, si uso ese tipo de combustibles. Tiene la contraprestación del precio, que todos tenemos que querer hacerlo, y eso no es tan sencillo. En cuanto nos tocan el bolsillo, a veces los principios, como Groucho Marx, si no son estos sus principios, no se preocupe que me escribo otros. Sí, pero aquí, en esto de aquí, perdón, ¿dónde está el de la basura? Aquí. Esto tiene unas ventajas y unos inconvenientes. La nueva ley de residuos y suelos solo permite como máximo que un 20% de los residuos urbanos que generamos puedan acabar siendo valorizables energéticamente, se puedan transformar en energía. Se quiere que el otro 75% se recicle, porque transformarlos en energía es la solución menos mala justo antes de enterrar. Entonces eso se quiere evitar. Entonces a día de hoy puede parecer una solución bonita, porque tenemos unos vertederos que rebosan por todas partes y dicen, los voy a transformar en energía. Sí, pero lo que se quiere ser mucho más ambicioso, y se quiere que no llegue al vertedero. Los impuestos, y ahí las empresas lo van a notar, el precio del kilo de la tonelada de mandar algo a un vertedero está incrementándose de una manera muy significativa, con lo cual lo que hasta ahora te era rentable, los números te van a decir, no me renta seguir echándose todo para allá, le tengo que buscar una utilidad diferente. Claro, en cuanto seas capaz de reciclar ciertos materiales, eso que está en el basurero coge mucho valor. A día de hoy no, pero en unos años, cuando la tecnología lo permita y no dependas de importar no sé qué material o tierra rara que haya no sé dónde y lo puedas reutilizar, va a cambiar mucho, como la famosa dependencia energética, si eres capaz de producirte la energía. Venga, esta es la más complicada, a ver si la explico bien, porque hasta ahora os estoy diciendo más o menos que eso ahorra, pero si os pregunto, ¿por qué ahorra el SAF? Porque si es una molécula como el combustible normal, cuando lo quemo,
echa dióxido de carbono. Entonces, ¿dónde está el ahorro? En el SAF. Vamos a ver si lo explico bien. Esta de arriba es el ciclo normal del queroseno. La naturaleza convierte los vegetales en biomasa y con muchísimos años, cientos de miles de años, eso acaba siendo un combustible líquido en el subsuelo. Está ahí, llega el ser humano, lo extrae, lo refina y lo utiliza. Lo transforma a queroseno, gasolina, lo que sea, y cuando lo combustionamos es cuando generamos los gases de efecto invernadero. Ahí es cuando contaminamos bien. En el resto del proceso algo contaminas, porque es un proceso industrial, pero es cuando lo quemas. ¿Cuál es la primera diferencia fundamental en el SAF? Que partimos directamente de la biomasa. No esperamos a que la naturaleza convierta esa biomasa en carbón o petróleo, sino que directamente esa energía es transformada en combustible con aportación energética. Eso nos permite la neutralidad climática, porque, como os decía antes, no vale todo para producir energía. No puedo usar bosques primigenios, humedales, para hacer esto. Está prohibido. Tengo que utilizar plantaciones hechas a propósito y tienen que ser sostenibles. Es decir, que si yo utilizo un cultivo porque sea rico en grasa, tengo que volver a replantarlo y no puedo cambiar el uso del suelo. Inventar, espera, voy a comprar más suelo porque no. Eso tiene que ser cíclicos. Con lo cual, aseguro que la naturaleza me captura de nuevo ese carbono que yo he soltado a la atmósfera con la fotosíntesis y lo deposito en la materia. Porque al final, esto simplificándolo mucho, como decía la energía ni se crea ni se transforma. La cantidad de carbono, de átomos de carbono que tenemos en nuestro planeta, salvo que nos los tragan los meteoritos, es siempre la misma. Otra cosa es cómo lo combinemos y que salga de eso que estamos combinando. Entonces, si el crudo lo dejamos en el suelo, eso no contamina, no emite, pero si lo liberamos del suelo a la atmósfera es cuando llegan los gases de efecto invernadero con todos sus problemas. Y ¿se ha entendido? Porque es una cosa un poco... Vale. Y hay un segundo método para hacer eso, que es el que genera los combustibles sintéticos, que es partiendo de agua, la molécula de agua, H2O, aplicando energía, puedo descomponerla en dos moléculas de H2O2 y si le adiciono carbono que he capturado de la atmósfera o de algún sitio, ese H con ese C se convierte en un hidrocarburo y ahí es donde la hemos hecho redonda y la hemos solucionado el problema. Y entonces este sistema lo que me hace es cojo carbono de la atmósfera en cantidades ingentes y entonces vuelvo a esa neutralidad climática de la que hablaba antes, porque no lo hago desaparecer, pero sí lo cojo de la atmósfera. Y estos son los combustibles a los que se quiere ir a medio plazo. Los porcentajes van a ir crecientes y de cabeza para 2050 creo que el mandato europeo ahora es que el 63% del combustible sostenible sea de este tipo de aquí. A día de hoy, menos del 0,1% del combustible que se utiliza en aviación es sostenible. Menos del 0,1%. O sea, de nada. Este es el proceso ese que os estaba explicando ahora, como de la molécula del agua. Bueno, esto es muy importante. En este proceso tengo que utilizar energías limpias, porque si no, he hecho el tonto. O sea, si contamino, pues la hemos cagado. Entonces, toda la energía que se utiliza en este proceso tiene que venir de fuentes renovables. Y esto que se genera aquí, que me va a dar pie a pasar
a la siguiente parte, es el hidrógeno verde. Vais a oír hablar de hidrógeno verde, hidrógeno gris, hidrógeno azul. Depende del grado de limpieza que tenga este hidrógeno. El que realmente está limpio es el hidrógeno verde, que es el más caro de todos ellos de obtener. Y bueno, ahí os lo explico. Me quedan 10 minutos y lo siento, pero tengo que ser estricto porque por un error mío me había dejado un hueco de 1 hora con una reunión que tengo laboral, y cuando he aterrizado aquí me he dado cuenta que esa hora, solo con el ajuste de horario, me la he cepillado. No fui consciente antes, así que venga, aquí el camino hacia esa energía limpia. Partimos de una cosa que existe hoy, que es la biomasa, de la que ya se puede conseguir energía. Necesitamos las energías bajas en carbono, que son las energías limpias renovables, para que nos faciliten capturar directamente y generar combustibles sintéticos, que esos tienen emisiones netas cero, por lo que os he dicho, y ya la guinda del pastel, que me permita utilizar el hidrógeno, porque ese sí que no tiene emisiones. El hidrógeno es totalmente limpio y no tiene emisiones más que agua. Si lo puedo utilizar en mis sistemas. El hidrógeno, esos son los 3 conceptos de avión que os comenté antes: el turbohélice, el de ala mixta y el turbofán, que Airbus está desarrollando. No se ha decidido cuál de ellos va a lanzarse al mercado. Aquí hay otro punto de vista de esos aviones. Es una configuración distinta, donde fusionas lo que es el fuselaje con el ala. Entonces eso es un cambio más disruptivo todavía. Aquí, por ejemplo, en este avión no hay ventanillas para los pasajeros. Las ventanillas van por una necesidad del ser humano, porque es mucho más eficiente un avión sin ventanillas a nivel de rozamiento y demás, y es mucho más barato de fabricar, porque no tienes que hacer agujerito, poner un cristal y tal. Pero como usuario, eso tiene un cacharro que no veas por la ventana, no mola así mucho. Hay tecnología para, con cámaras o pantallas líquidas, TFT, o según se va desarrollando, que tú mires y veas lo que hay fuera. Eso también se está desarrollando. Estos aviones, todos ellos están pensados, los de hidrógeno a día de hoy, por las limitaciones tecnológicas que conocemos, para vuelos de medio y corto recorrido, como máximo 2.000 millas náuticas. Eso no permite vuelos transoceánicos a día de hoy. Por eso el SAF es una solución que es a muy largo plazo. Esta aquí la podemos implementar, tiene esos costes, hay que escalar toda la producción para que sea rentable, y en eso se está. En España ya las grandes compañías productoras de hidrocarburos principalmente ya han anunciado inversiones muy importantes para cumplir con esos porcentajes que la ley está demandando. Si entráis en las páginas de algunas líneas aéreas, ya ellas mismas se están comprometiendo a utilizar hasta un 10, un 12%, creo que Iberia es un 10, Ryanair un 12% de combustibles sostenibles antes de 2030. El hidrógeno, como os decía, nos sirve por un lado para fabricar ese... Veo al hombre de la cámara y es que me pone nervioso, que me está ajustando continuamente. Nos sirve para el combustible sostenible, el SAF, así como nos da pie a esa otra tecnología completamente limpia, que es quemar directamente el hidrógeno en una turbina de gas en los aviones, hacer unas modificaciones que se las traen, pero se puede hacer, y soluciones híbridas. Como os decía antes, hay soluciones que, si además aporto energía y automatización y computación al sistema de inyección y de combustión, lo optimizo mucho más. Entonces se está trabajando en soluciones híbridas que, por un lado, quemen el hidrógeno y, por otro, tengan una aportación energética adicional para hacer esa mezcla mucho más eficiente. ¿Retos de todo esto? Pues bueno, unos órdenes de magnitud que os quiero dar. El hidrógeno es energéticamente, por unidad de masa, 100 veces superior al queroseno. O sea, en 1 kilo
de hidrógeno hay 1000 veces más energía que en 1 kilo de queroseno. 3 veces más de energía que en una pila de ion litio. Y digo, oye, esto es la solución perfecta. Os estoy hablando de masa. El hidrógeno es gas. ¿Qué pasa si hablamos de volumen? Pues esto cambia radicalmente. Necesito, que no me confunda, lo tengo así, 3.000 litros de hidrógeno para sacar en condiciones naturales o normales, mejor dicho, de temperatura y de presión, para sacar la misma energía que con 1 litro de gasolina. Le hemos dado la vuelta radicalmente a la película. Claro, eso a nivel de la industria de movilidad parece una cosa. El sector del automóvil o transportes grandes, camiones, ha apostado por la compresión. Bueno, pues un gas, pues lo voy a comprimir, lo aprieto ahí a ver todo lo que entra. Pues en ese proceso de compresión pasamos a un ratio de 1 a 6. O sea, 6 litros, necesito 6 veces más espacio. Pero bueno, en ciertos medios de transporte, como también puede ser el marítimo, el peso y el espacio, pues se puede jugar con él hasta cierto punto. En aviación puede jugar, pero es muy fácil. Más sitio para eso, menos para el que va sentado. Si vas menos sentado, pasta, más caro. Entonces, un ratio de 1 a 6 no aguanta ni el papel. ¿Qué hacemos? ¿O dónde va la aviación? Dice, pues ala, más allá, lo voy a complicar más. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a convertir en líquido, lo voy a criogenizar. Eso es poner el hidrógeno a menos 253 grados centígrados cuando estoy volando. Y eso me lleva a un ratio de 1 a 4. Y ese ratio, ya la cosa empieza a pintar mejor, que es la que nos permite esos modelos que os mostré antes. Esto que estáis viendo así en verde, que parece que es simplemente pintura, eso sería el espacio ocupado por el hidrógeno. Entonces está limitado. Si quieres cruzar el océano, pues esto, en vez de ir aquí, pues para que vaya el piloto solo, pues para eso no ponemos el avión. Entonces, esas son una de las dificultades que hay a día de hoy. Soluciones fantásticas hay muchas, pero la realidad es donde estamos a día de hoy, es esto que os estoy yo enseñando. Estas magnitudes y esto que os he dicho lleva unas complejidades tecnológicas grandiosas. Primero, necesitas ese hidrógeno verde, que os decía antes, para empezar. Lo tienes que transportar. La molécula de hidrógeno en un depósito normal se cuela, se escapa. No te valen los depósitos normales. Las tuberías normales no te sirven. Entonces, hay que desarrollar muchísima infraestructura. En el avión estás un poco en lo mismo. Si tienes que tener esto a menos 253 grados centígrados, pues te tienes que hacer un aislamiento como Dios manda, porque no creo que a nadie nos haría gracia que eso de la que vas ahí arriba o se escape o pase algo. Entonces, los retos tecnológicos son tremendos. Aún así, España está comprometida a 2030 a poner hidrógeno al menos en 5 aeropuertos de la red nacional, AENA. Ese compromiso ya existe, se va a empezar a electrificar o a utilizar el hidrógeno en las operaciones en tierra de vehículos para ir cogiendo el conocimiento necesario para que en 2035 seamos capaces de utilizar el hidrógeno directamente en los aviones. Hay que hacer toda la regulación asociada a ello, porque esto tiene que certificar y tiene que ser mínimo igual de seguro que los aviones de hoy. Vamos a querer ir más allá. Estoy seguro que hace 1970 o 40, cuando le hablabas de quemar el queroseno, dices, estás loco, eso va a explotar todo. Pues esto es un poco la percepción que podemos tener hoy de utilizar el hidrógeno, que es menos inflamable que el queroseno. O sea, tiene sus ventajas también. Y ya por último, que seáis conscientes que aquí en España somos un caldo de cultivo excelente para esta tecnología. Tenemos suelo en España para energías alternativas, muy importantes para generar esa energía. Tenemos conocimientos. Hay países que quieren invertir en España, porque Alemania, por ejemplo, dice que es más barato fabricar el hidrógeno en España que en mi Alemania, que allí hace mucho más sol.
Esas energías tenéis más viento, tenéis más espacio. Entonces, estamos en una situación soñada hace 5 años donde se puede dar la vuelta a la tortilla y no ser energéticamente dependientes. En España se está apostando por el desarrollo del hidrógeno en muchos sectores, hay muchas alianzas, y lo bueno que tiene esto, nos está obligando a las empresas de diversos sectores a colaborar unos con otros para optimizar. Somos un país pobre, nacionalmente hablando, y no podemos competir con otros países, pero sí podemos optimizar las inversiones y los proyectos que lanzamos. Estas ayudas europeas pues son un impulso muy importante que tenemos que entre todos aprovechar sabiamente para sacar beneficio. Aquí, dentro de ese plan nacional o esa hoja del hidrógeno, habla de adaptar los perfiles, la formación de la gente. Estas son, ese plan creo que tiene 90 medidas, aquí he extraído solo algunas, las que veía que estaban un poco más relacionadas con la sesión de hoy, porque hay que invertir, hay que formar a la gente para que sepa utilizar el hidrógeno y llevarlo a la industria y lo podamos optimizar. No tenemos el conocimiento suficiente, hay que hacerlo. Lo que veis en verde en esta gráfica son los proyectos que ya en España están operando en la tecnología del hidrógeno. Se espera que haya muchos más, pero esos ya están ahí a día de hoy. Y lo último, simplemente para que lo tengáis en mente, cada vez que transformamos la energía, pagamos un peaje, un coste energético en esa transformación. A día de hoy, esto está sacado del sector del automóvil, 100 vatios que pondrías, coges de una fuente limpia de energía, en un motor acabarían llegando 38. Por esas transformaciones, coges la energía limpia, generas hidrógeno, lo transformas el hidrógeno, lo compactas y lo transportas, vuelves a perder un poco o tienes que usar energía, lo llevas a una célula de combustible, que es la que luego te transforma ese hidrógeno, y al final al motor llegan 38. O sea, el porcentaje de hoy es muy pobre. Contamos de que el origen, si es limpio, es entre comillas infinito, entre comillas. Pero aquí también seguro va a haber evolución tecnológica que haga que este ratio, que a día de hoy es muy pobre, sea mucho más potente. Y aquí veis el coste energético del gas natural y del hidrógeno renovable. Pues también 6 veces más. Al final todo se reduce muchas veces a cuestiones económicas. Y hasta ahí. Muchas gracias. Y siento salir así un poco a las carreras.